Hola, hola, querido estudiante. Hoy trabajamos el tema la analogía. ¿Y qué es la analogía? Es la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. También podríamos decir que la analogía se relaciona con el razonamiento, según el cual pueden reconocerse características similares entre seres y cosas. Los campos en donde podemos encontrar analogía son los campos del saber. Tenemos entonces el derecho, la biología, la lingüística, la gramática, la retórica y la geografía. Vamos a mencionar algunos ejemplos de analogía. La ubre de una vaca con los senos de una mujer tienen analogía porque su función es amamantar. La función que realiza cada una de las dos, tanto la ubre como los senos, es amamantar. Batman es a Robin, lo que Sancho es al Quijote. También hay una analogía. Ya sabemos que el gran amigo de Batman es Robin y que el escudero de Don Quijote pues era Sancho Panza. ¿Se relacionan estas dos oraciones? Sí, hay una relación de semejanza, entonces hay una analogía. El agua es a las plantas, lo que el alpiste al perico, igual. Encontramos analogía porque el agua es alimento para las plantas y el alpiste también es alimento para los pericos. México está en América como Inglaterra en Europa. Tenemos dos tipos de analogías. Tenemos las analogías simétricas y las analogías asimétricas. Entre las analogías simétricas podemos mencionar las analogías de sinonimia. Estas analogías comparten las mismas características como por ejemplo luz y lámpara. Bueno, ya sabemos que la lámpara da luz y que la luz pues también pues nos alumbra, ¿no? Entonces, cuando decimos analogías de sinonimia, nos referimos a esas analogías que comparten las mismas características. Tenemos las analogías por complementariedad, que el objetivo es vincular una función con otra, como por ejemplo, que aquí el objeto es que se vinculan varios objetos que cumplen una función y se complementan, como por ejemplo cama y descanso. La cama pues cumple una función, ¿verdad? Que es un mueble que permite que los seres humanos descansemos. Entonces hay una analogía por complementariedad ahí. Cama, descanso. Analogías cogenéricas pertenecen, ¿verdad?, a las analogías que tienen que ver con una misma rama de estudio, como por ejemplo novela y cuento. Ya sabemos que la novela y el cuento están muy ligadas porque pertenecen al género narrativo. A este tipo de analogías le llamamos cogenéricas. Tenemos las analogías asimétricas y dentro de las analogías asimétricas están las analogías antonímicas o de oposición, las analogías de intensidad, tenemos las analogías inclusivas, las analogías por ubicación. También vamos a mencionar las analogías de secuencia dentro de las analogías asimétricas, las analogías por función, las analogías por reciprocidad, las analogías por producto, las analogías por medio o instrumento y las analogías por características. Las analogías antonímicas o de oposición, estos son términos opuestos,
como por ejemplo analogía y diferencia. Estos son dos términos que se oponen y se llaman analogías antonímicas. Las analogías de intensidad, bueno, aquí se manifiesta el grado o énfasis o potencia, ¿verdad?, que nosotros le podemos dar a las palabras, como por ejemplo disgusto, odio. Analogías inclusivas, estas muestran o manifiestan una relación entre el todo y un componente del conjunto. Entre ellas tenemos género y especie, como por ejemplo decimos canino, es el género, ¿verdad? Y perro es la especie. El todo por la parte también, como por ejemplo Sonora y México. En este caso, México sería el todo y una parte de México sería Sonora. Conjunto y elemento, como por ejemplo cardumen y pez. Cardumen es el conjunto y el elemento que forma este conjunto es pez. Continente, contenido, como por ejemplo computadora y placa madre. En este caso, el continente sería la computadora y la placa madre el contenido, porque es la que tiene toda la información. Tenemos las analogías por ubicación. Estas se relacionan con el lugar en que se encuentra, como por ejemplo avión, aeropuerto. Analogías de secuencialidad, estas se manifiestan en etapas diferentes de un mismo ciclo, como por ejemplo niñez, adolescencia, luego pasamos, ¿verdad?, a ser adultos y por último a la vejez. Entonces, las analogías de secuencia se dan a través de etapas diferentes de un mismo ciclo. Analogías por función se asocian por labor o tarea, como por ejemplo cocinero y cocinar. Analogías por reciprocidad. Uno condiciona la existencia del otro, como por ejemplo madre, hijo. Analogías por producto. Uno genera al otro, como por ejemplo panadero, pan. Analogías por medio o instrumento. Aquí se utiliza la herramienta que se le atribuye a un agente, como por ejemplo astrónomo, telescopio o carpintero, sierra. Analogías por característica. Estas indican un atributo del objeto, como por ejemplo sol y calor. Pues el sol tiene un atributo que es darnos calor. Chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase.